La Asociación de Canteros de Colina debe ganar este caso porque recientemente, el 28 de agosto de 2006, la Corte Suprema dictó una sentencia en que reconoció el dominio que tenían sobre la cantera 16, que tiene una extensión de 300 hectáreas en su cara superficial. De estas 300 hectáreas, la reserva los ha estafado sustrayéndoles 210 hectáreas, lo cual no tiene ningún fundamento después que la Corte Suprema les reconoció las 300 hectáreas. Don Hernán, ¿y por qué la demanda también va dirigida contra el ex abogado de los canteros, Álvaro Baeza? Porque el abogado Álvaro Baeza dice que corredactó, junto con el abogado de la reserva, Manuel José Vial, los contratos por los cuales se traspasaron estas 210 hectáreas a la inmobiliaria de la reserva. En segundo lugar, la inmobiliaria de la reserva dice pagar 40.000 UF, es decir, 800 millones de pesos, como contraprestación económica a la Asociación Gremial de Canteros. Y ocurre que esos 800 millones de pesos, de esos 800 millones de pesos, la Asociación Gremial no recibió absolutamente nada y todo fue parar a los bolsillos del abogado Álvaro Baeza Guíñez, que actuó concertado tanto con la reserva como con la ex directiva presidida por Elías Aravena para apropiarse de todo este dinero que supuestamente era una contraprestación para toda la asociación. Hernán, ¿en qué posición quedan los vecinos que compraron sobre paños que corresponden a la pertenencia minera? No, los particulares que hayan comprado sitios o casas que estén sobre la pertenencia minera 1.6, que son de 300 hectáreas, naturalmente que tienen que demandar a la reserva por venderle terrenos que están sobre una mina que no es de propiedad de la reserva. De modo que los canteros en cualquier momento, según la Constitución, tienen derecho a explotar la mina que está debajo de esas casas, y de manera que los ocupantes de las casas tienen que abandonarla. Ahora, en ningún caso del ánimo de la asociación gremial enemistarse con los nuevos vecinos, que no tenía idea de la situación, ¿se entiende? Bueno, no es el primer ánimo por enemistarse con los vecinos, porque en realidad ese es un problema de inmobiliaria de la reserva. Es la inmobiliaria de la reserva la que vendió casas sabiendo que estaban construidas sobre terrenos a la vía pertenencia minera. Así que eso no es problema de la asociación gremial, es un problema de la inmobiliaria de la reserva que ellos tendrán que ver qué hacen una vez que este juicio esté ganado, qué es lo que van a hacer ellos con las casas y sitios que vendieron. Pero ¿qué es lo que esperan ustedes de la justicia? ¿Indemnizaciones? ¿Persecución penal? ¿Cárcel? ¿Qué es lo que se espera con esto? Lo que en primer lugar se espera es que la justicia declare que la reserva tiene que devolver las 210 hectáreas que sustrajo mediante un ardid engañoso a la asociación gremial. Que le devuelva las 210 hectáreas y que como consecuencia de ello indemnice por todos los perjuicios que ha causado durante este tiempo a los canteros. Y respecto del abogado Baeza, Lo primero que se persigue en realidad, tanto para la inmobiliaria, tanto para la abogada Baeza, como para la ex directiva de la asociación gremial, es que se les castigue con las penas que corresponden a los delitos de estafa y apropiación indebida, y en el caso del señor Baeza, además, por la prevaricación de abogado. Y estas no son penas bajas, son penas de cárcel. Así que lo primero que se persigue es el castigo de los responsables. En segundo lugar, como
estamos hablando? ¿Está ingresando usted estos recursos a la nueva justicia? Sí, esto va a la nueva justicia oral penal que actúa con bastante más rapidez que la antigua. De modo que en verdad ya debiera haber una claridad completa de esto, de esta situación, yo creo, antes de un año. ¿Por qué se presenta en Colina? Porque en Colina, en la sede gremial de la asociación, es donde comenzó a iniciarse el delito de estafa, porque ahí es cuando el abogado Álvaro Baeza, con la ex directiva presidida por el señor Elías Aravena, montó un ardid y engañó a la Asamblea General de los Canteros, que es la entidad máxima de la asociación gremial, sobre todo el abogado Baeza, explicándoles que se iban a hacer unas negociaciones que iban a ser muy favorables para los canteros. Los engañó, la asociación gremial dictó una resolución, la asamblea dictó una resolución, en principio respaldando a la exdirectiva para que llevara adelante esta negociación que supuestamente iba a ser favorable para los canteros y terminó siendo un desastre. Por lo tanto, un ardid, un engaño que se inició en Colina, aun cuando se consumó, cuando se firmaron las escrituras públicas en la notaría en Santiago. Pero de acuerdo a la ley, el tribunal competente es aquel en el cual se inicia la ejecución del delito. Y el delito de estafa tiene distintas etapas, porque primero se hace un ardid mediante el cual se engaña a la víctima. Después la víctima, en forma engañada y por error, incurre en una disposición de su patrimonio que lo perjudica. Entonces, en este caso, el ardid se inició en Colina, se inició ahí el delito de estafa y, en consecuencia, es competente el tribunal de Colina. Don Hernán, ¿qué debería ocurrir de ahí en adelante? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir acá por el nuevo sistema es que se debe, lo que técnicamente se llama, formalizar a los querellados. Eso significa que ya quedan, como antiguamente se decía, prácticamente procesados. Con eso ya los querellados están anunciados de que la Fiscalía considera de que se ha cometido un delito, que ellos están siendo investigados por un delito y por lo tanto van a llegar a un juicio oral. Es una situación muy delicada. Pero en caso de que los canteros ganen el juicio, ¿en qué situación queda todo lo que se ha proyectado en la inmobiliaria de la reserva? ¿En qué posición? Bueno, todo lo que ha proyectado la inmobiliaria de la reserva queda, digamos, sin ninguna posibilidad de continuar adelante, porque en primer lugar fue un absurdo y un acto completamente irracional por parte de la reserva proyectar una gran construcción inmobiliaria sobre 210 hectáreas donde la reserva sabía que había pertenencia minera. De muy antigua data, porque el pueblo de los canteros existe desde principios del siglo XX y la reserva acaba de llegar ahí hace 10 años. Entonces esta es una situación muy distinta de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los Cerrillos, cuando las personas que están en contra de las construcciones que se están haciendo allí por el nuevo bicentenario han inventado que tienen manifestaciones mineras, pero ese es un invento posterior a las construcciones inmobiliarias que hay en los Cerrillos. Y tampoco viven, las personas que han hecho esta demanda en los Cerrillos tampoco viven de las pertenencias mineras que dicen que han manifestado o que existen en el lugar. El caso de los canteros es completamente diferente. Ellos tienen propiedad minera y ellos las explotan desde hace muchísimas décadas. Entonces, de acuerdo a la Constitución, no hay igualdad de condiciones entre el dueño del predio superficial y el dueño de la pertenencia minera. No hay igualdad de condiciones jurídicas. El dueño de la pertenencia minera tiene preferencia y el dueño del predio superficial tiene que darle todas las servidumbres que sean necesarias para facilitar la explotación de la mina.